Regresamos con la continuación de su programa Atrévete. Y en este su segmento principal, la entrevista Atrévete de la semana, nuestro invitado es un licenciado en administración, él es pastor y también tiene aspiraciones políticas. Con nosotros el buen amigo Samuel Reyes. Bienvenido al programa Atrévete. Gracias Joan por esta invitación. Me siento aquí muy bien junto con usted y con los televidentes. Vamos a hablar aquí de asuntos muy importantes para toda la ciudad. Así es, vamos a hablar de municipalidad. Es un placer para mí tenerlo aquí, Pastor Samuel, y quiero comenzar este conversatorio porque no es muy común que una persona que se dedica al evangelio haga política. ¿Por qué usted está haciendo política? ¿Qué lo ha llevado a tener que hacer política? Bueno, es un error que hemos cometido los cristianos evangélicos, de no incursionar en la política y dejarle el espacio entonces a aquellos que lo hacen no de la mejor manera posible. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver en la historia, los países desarrollados han sido los que han seguido este tipo de doctrina, la doctrina protestante. Es decir, que si vamos a desarrollar nuestro país, se ha trabajado tanto por tratar de llevar nuestro país hacia el desarrollo y no lo han logrado los demás, pues yo creo que entonces tenemos que seguir por el camino que es el que ha dado resultados en Estados Unidos, en Europa y en todos los países que han imitado esos modelos. Entonces, lo raro es que no lo hemos hecho. Y yo creo que la razón por la cual muchos cristianos no incursionan en la política no es una razón bíblica, es una razón política, porque fue Trujillo quien le prohibió a los evangélicos incursionar en la política, porque cuando llegaron los misioneros a predicar y también llegaron evangelistas, Trujillo les dijo, la única condición con la cual los puedo a ustedes recibir y que ustedes puedan hacer esa labor es que ustedes no se metan en política. Y obviamente ellos le enseñaron eso a los miembros de sus iglesias, a los pastores, y ahí entonces es que eso ha seguido hasta nosotros, como que el evangélico tiene que alejarse de ese medio ambiente, cuando es al revés. Si hay gran tinieblas en las políticas, hay que llevarle la luz del evangelio allá, pero a través de nuestra forma de trabajo, nuestra forma política de transformar las naciones. Qué importante esa explicación que usted está dando. Usted tiene ya experiencia como candidato. Sabemos que, tengo entendido que fue candidato a diputado en las pasadas elecciones. Ahora es actual candidato, es el candidato en el partido Generación de Servidores como alcalde del municipio de Santiago. Ese crossover de diputado a alcalde, explícanos un poco y por qué se da con el partido Generación de Servidores. Con mi elección como alcalde se va a dar un milagro, pero antes de ese milagro se ha dado otro más grande. Es que yendo a Colombia en un encuentro de grandes líderes políticos que se han dedicado a observar las cosas que están pasando en las naciones y que se han dedicado a encontrar soluciones a esos problemas de las naciones, de tal manera que se están planteando una agenda no al 2030, sino al 2040. Y allá, entre las cosas que pude yo proponer que se podían hacer para de alguna manera cambiar nuestro país, fue un proyecto de transformación de la basura en combustibles. Y yo he venido entonces empapándome más de ese proyecto. Incluso una compañía me dio toda la seguridad de que puede invertir el dinero que sea necesario para poner una planta de procesamiento de residuos sólidos, como es más propiamente dicho decir, no basura, para convertir eso que nos da tantos problemas al país, que incluso somos conocidos a nivel del mundo como uno de los países más contaminados por los residuos sólidos, convertirlos en algo que es de mucho provecho, como son los combustibles, incluso en energía eléctrica. Y de repente entonces, al yo entrevistar al presidente del partido Generación de Servidores, que es el candidato a presidente también, el ingeniero Carlos Peña y Pastor, sí. Él
me propuso de repente, y sabe una cosa, yo estaba esperando me propusiera el que yo perteneciera a esa organización política, y luego entonces en una reunión pues vieron la posibilidad de que yo fuera el candidato a alcalde. ¿Y sabes qué? Lo mismo que me ha dicho mi papá, lo mismo que me han dicho mis amigos, es lo mismo que en principio se planteó ahí. Y me dijeron, pero tú no tienes dinero. Y yo dije, ese no es el problema. Aquí hay partidos que han llegado al poder sin tener dinero en principio. Empezaron haciendo actividades, incluso eso les ayudó a tener un arraigo dentro del pueblo. Y yo lo que necesito es un voto para poder llegar a la alcaldía, y lo que entiendo es que le voy a multiplicar lo que cada uno de los municipios decide con un voto, pues entregármelo a mí. Al contrario, lo que están haciendo o estarán haciendo los demás partidos, que le dan dinero a la gente, le dan picapollo, le dan bonos, le dan tanta cantidad de cosas, pero no saben que con eso, la política que normalmente se está haciendo, la política corrupta que se hace en nuestro país, un sistema muy corrupto, y lo único que se necesita es un partido. Para usted llegar a Santo Domingo, usted no necesita un Mercedes-Benz, usted necesita cualquier tipo de vehículo. Entonces, en ese aspecto, los partidos somos un vehículo para llevar al poder y que representan lo que nosotros creemos. Los demás partidos están llenos, por ejemplo, de esta Agenda 2030, la agenda globalista, y eso es totalmente ajeno a los principios de personas que deberíamos entonces no manifestar nuestro voto a favor de esos partidos. Y obviamente la única opción aquí que se puede ver en el futuro cercano, que son las elecciones para la alcaldía, que no represente ninguna de esas cosas, ni corrupción, ni Agenda 2030, ni ninguno de estos tipos de partidos que no representan nada y que no proponen nada. La única opción aquí en Santiago, ¿saben quién es? Es quien les habla. Porque mira, el PLD es realmente aquí en la alcaldía el partido oficial. El PRM representa el partido de gobierno, que también es oficial. El PLD y la Fuerza del Pueblo se van a unir con lo que van a dejar solamente más de lo mismo. Más de lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Es la única oposición real que existe aquí, porque hasta el PRD tiende a unirse a esos otros partidos. La única opción real de oposición la representamos nosotros aquí de generación de servidores en Santiago y en el país. ¿Cómo está la estructura de generación de servidores aquí en Santiago? Sabemos que es un partido emergente, ya usted habló de Carlos Peñas, el ingeniero Pastor. ¿Cómo está la estructura que es su presidente aquí en Santiago? Lo que sucede es que estamos hablando de estructuras de partidos tradicionales. En realidad, los países desarrollados no tienen una estructura grande para poder ser opción de poder, ¿no? Y entonces nosotros necesitamos una estructura que sea igual a esos partidos, porque entonces de ahí es que viene la corrupción. ¿Por qué? Porque la gente entiende que para tú apoyar un partido, ese partido tiene que darte a ti, por ejemplo, una posición en el tren estatal. Que sea una cadena. Entonces, eso es lo que complica el que realmente se haga una buena gestión municipal. En el caso mío, yo no tengo atrás miles de gente que lo que buscan es que se les dé algún tipo de beneficio. Entonces, nosotros tenemos la estructura más simple posible, en el sentido de que no tengamos que pagarle con ese tipo de favor a la gente que nos dé su voto, sino que tenemos que devolver eso con los servicios que le vamos a dar, con una gestión diáfana, con una gestión que sea eficiente y que sea una gestión que proponga cosas como la que propongo yo. Yo propongo, por ejemplo, que la alcaldía se suscriba a la norma ISO en todas sus vertientes, pero empezando con la norma ISO convencional, que es la norma ISO 9001, que garantiza calidad y eficiencia en los servicios, porque aquí ninguno de
los alcaldes ha propiciado que se dé la norma ISO. ¿Por qué? Porque la norma ISO, en cuanto a la norma ISO 9001, hace controles. Y uno lo control de calidad, pero también de corrupción. Exacto. Porque si tú tienes que hacer la cosa como está establecido, tú no te puedes salir de ahí en contrataciones, en nombramiento de personal, en realización de obras. Tú tienes que llevarte de lo que está establecido. Y eso entonces no le gustaría a ningún otro candidato que eso se implementara. Pero esa es la tendencia en Latinoamérica, pero aquí no se habla de eso. El único que está hablando de eso soy yo, porque a mí no me interesa ir a enriquecerme en la alcaldía. Como así mismo estoy sin esos recursos para hacer la campaña que tienen ellos y que están haciendo una campaña ya ilegal porque tienen tanto dinero que tienen que invertir ya desde ahora para poder gastarlo. No se necesita nada de eso para llegar a una función. Y hay ciertos diputados que llegaron a su posición sin gastar dinero tampoco. Solamente lo que se necesita, y yo voy a poner un cargo de conciencia en todos aquellos que nos están viendo ahora, solamente lo que se necesita es un voto. Y no me haga gastar a mí dinero en vallas, no me haga gastar dinero a mí en ningún tipo de propaganda. Si lo único que tú tienes que hacer es estar convencido de quién lo puede hacer mejor. Y yo le podía dar una pequeña clase a esos que aparentemente los oponentes míos en esta candidatura, ¿verdad?, en estas elecciones, de qué deberían hacer. ¿Saben en qué están enfrascados ellos? En ver cómo ganan las elecciones, pero no tienen nada realmente programado ni planificado. Yo quiero hacerle esta pregunta para ver si usted me la compra o me la vende. Bien. Usted sabe que a la sociedad dominicana, o principalmente a la sociedad de Santiago, se le ha vendido de que la gestión del PLD, que es la que está dirigiendo los destinos del Cabildo del municipio de Santiago, es una gestión modelo para la mayoría de los pueblos del país. Entonces, en este sentido, cuando se habla de eso, inclusive el mismo candidato a presidente de ese partido usó ese eslogan como que el que cambia una ciudad, cambia el país. Realmente los problemas de Santiago están resueltos. O sea, todo lo que vemos está resuelto. ¿O hay problemática más allá de cómo se ve la ciudad de Santiago? Evidentemente, entre todos esos alcaldes mediocres que conforman las alcaldías a nivel nacional, él entonces se destaca. Pero realmente lo que él hizo fue estabilizar una crisis que nuestra ciudad tenía. Nuestra ciudad, la ciudad de Santiago, los que la conocemos bien, siempre ha sido una ciudad que se ha caracterizado por ser una ciudad limpia y de ciudadanos que nos gusta tener nuestra ciudad limpia, que nos gusta ser orgullosos de nuestra ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Él recibió una alcaldía que venía de una gestión desastrosa. Realmente aquí había un gran problema de recogida de basura y realmente sí, él logró llevar a lo que nosotros tenemos en nuestra ciudad en cuanto a una eficiencia en la recolección de basura, en cuanto a quitar la rabalización de la ciudad. En cuanto a eso se mejoró, entonces. Claro que sí, no podemos decir que no. Sin embargo, de ahí no se ha pasado. O sea, en 8 años se podía llegar aún más lejos. Cuando tú haces un análisis, y yo hice un análisis del presupuesto de la alcaldía, como estaba en el 2016 y como está ahora en el 2023, tú notarás que ha habido un decrecimiento en los ingresos propios en 60 millones, que ha habido un decrecimiento en 117 millones en inversión. Son datos, esos son datos. Con datos de ahí mismo de la alcaldía. Solamente usted tiene que comparar el presupuesto de 2016 con el presupuesto de ahora actual del 2023. Cuando también usted analiza que hay una grave crisis de institucionalidad en la alcaldía, porque no está funcionando realmente el Consejo de Regidores, el alcalde los ha anulado completamente. ¿Y cómo eso se maneja de esa forma? Siempre se dice eso, pero en realidad en la práctica es así. No hay un orden, el alcalde no va a la sala. El alcalde no asiste y los funcionarios de la alcaldía sencillamente hacen lo que le dice el alcalde, no lo que se determina por resoluciones
en Pero el ellos tienen Consejo voz y voto ahí, Municipal. No, ellos no tienen ningún, y le tienen miedo, porque yo entiendo que si ellos no le tuvieran miedo, eso lo estuvieran denunciando, pero están ahí en las actas. Le puedo de manera particular compartir, porque eso está ahí en el portal de transparencia de la misma alcaldía, establece lo que dicen los mismos regidores de su propio partido. Hay uno llamado Odalís, que él habla de eso, de cómo los funcionarios de la propia alcaldía no les hacen caso. Y otra regidora decía en la primera sesión de este año que incluso los atropellan a ellos. Los policías municipales no solamente atropellan a los municipios, sino a ellos mismos. Eso es grave, eso es grave. Entonces, eso es un retroceso. ¿Por qué la alcaldía ha avanzado? Yo creo que hay un secreto, se llama Consejo de Desarrollo de Santiago. Ese Consejo de Desarrollo de Santiago, pues es el que traza el cómo debería desarrollarse la ciudad. Y hay muchas cosas con las que yo estoy de acuerdo. ¿Cuáles serían esas propuestas que tiene Samuel Reyes para impulsar el desarrollo de Santiago desde el Cabildo? Bueno, primero hay que priorizar las obras que se hacen. Aquí se están haciendo muchas obras y yo creo que no son la prioridad. Y en segundo lugar, pues ese proyecto que yo estoy presentando, que estoy diciendo que tengo, no es un asunto que yo me lo inventé, que me lo busqué por allí. Hoy en día hay muchos candidatos, que no tienen pero hay nada. poca propuesta. Mira, hay que decir la verdad. No hay nada que puedan proponer. Tú ves porque en el escenario político muchísimos regidores que están aspirando, correcto, muchísimas personas que están aspirando, pero que no tienen ningún conocimiento de municipalidad. Pero déjame explicarte, porque eso significa que vamos a llevar la ciudad de Santiago al nivel de las ciudades más desarrolladas del mundo. Lo vamos a llevar al nivel de un país como Suecia, lo vamos a llevar a un nivel de un país como Qatar, vamos a llevarlo al nivel de ciudades de Estados Unidos como Alabama, donde existe también esta planta de procesamiento de residuos sólidos, pero lo que conlleva todo eso es una gestión ambiental absolutamente eficiente, en donde, porque la basura ya va a tener valor, pues no vamos a tener necesidad de estar insistiéndole a la gente de que no eche la basura en un lugar que no sea en un zafacón, porque va a saber que la vamos a estar recolectando de una manera eficiente. De hecho, hoy en día, de acuerdo al mismo Consejo de Desarrollo de Santiago, hay un déficit de recogida de basura diario entre 112 a 120 toneladas diario. Multiplique eso cada mes, ¿cuánto le da? Entonces hay un problema y parece que el único que se da cuenta de que eso está sucediendo soy yo, porque yo veo por todos lados como hay un gran amontonamiento de basura y que hay vertederos improvisados en lugares claves de la ciudad, no solamente en los sectores marginados, sino en lugares de recreación como por ejemplo el Parque Central, en donde en sus alrededores usted puede ver a cualquier hora del día y a cualquier día cómo hay vertederos improvisados, y si usted se mete en los barrios, pues la cosa es mucho peor. Entonces, ¿qué propone Samuel Reyes? Samuel Reyes propone que se hagan obras que necesita verdaderamente la ciudad y que esos lugares, esos espacios públicos que ya se han habilitado, nosotros le tengamos una cosa muy importante, que es un dispositivo de seguridad. Hay que aumentar los policías municipales y cambiarle ese aspecto que tiene de cascos negros, que solamente son arbitrarios, hacia el servicio a la comunidad. Y en cada uno de esos parques, en las horas del día, tiene que haber por lo menos 4 policías municipales haciendo su labor de vigilancia, y en la noche entonces tiene que tener allí una dotación suficiente como para que haya una verdadera seguridad, porque sabe qué está pasando. Hasta el monumento se ha convertido en un lugar de prostitución masculina y prostitución femenina, en donde la familia no puede ir a divertirse. Entonces, ¿qué más tú puedes esperar de, por ejemplo, del Mirador del Yaque, en donde usted va de noche, es un asaltado seguro, a usted lo van a robar? Entonces, en ese aspecto de seguridad ciudadana, yo propongo lo que se llama la unidad judicial municipal, para disminuir eso que nos está afectando incluso en nuestra imagen como ciudad, porque de verdad aquí se han dado casos bastante
dañinos a nuestra imagen en cuanto a la seguridad ciudadana. Pero sabemos que a diario se ocurren robos de celulares, que a diario ocurren robos de carteras, a diario ocurren robos en las casas. ¿Y qué pasa? El problema no es tanto que no se impide que eso ocurra, sino que cuando ocurren, el ciudadano, el municipio, no tiene a dónde ir para hacer una denuncia, un lugar en cada circunscripción en donde no importa la hora del día, no importa el día del año, no importa el día de la semana, pueda ir el ciudadano a encontrar el apoyo de unos abogados que están ahí para darle seguimiento al caso hasta que se le dé alguna medida cautelar y hasta que se ponga al individuo, si lo merece, en la cárcel. Y así se baja la incidencia de este tipo de delitos y delitos en sentido general. Pero lo que sucede es que uno lo piensa muchas veces antes de ir a la policía o a la fiscalía, porque uno sabe que la cosa no pasa de ahí y que uno puede ver hasta el que lo asaltó que está ahí y no hay ninguna consecuencia, porque no hay un abogado que le dé seguimiento. Entonces eso se lo vamos a ofrecer a la ciudadanía en Barranquilla, donde se ha implementado esto, en Palmira, donde se ha implementado esto, allá en Colombia. Eso ha dado como resultado una baja de un 30 a un 60% de la delincuencia. No tenemos mucho tiempo, pero yo quisiera hacerle esta penúltima pregunta antes de terminar, con respecto al pastor ingeniero Carlos Peña. ¿Cuál es su valoración? Él es actual candidato presidencial del partido Generación de Servidores. ¿Cuál es su valoración acerca de este joven que fue diputado? Correcto. Entonces fue diputado del PLD y salió de ahí porque él dice, yo no puedo andar con gente así, con gente de un partido tan corrupto como ese, y como él no cabía ahí, luchó y luchó hasta que en este año pudo obtener la aprobación de su partido. Y es una persona sumamente capacitada, la gente lo escucha, lo ha escuchado a través de un programa como la Z101, ahora está en diversos medios, y tiene muy claro qué es lo que va a hacer en el país. Y aquí la gente está equivocada, aquí la gente está en contra de la corrupción, aquí la gente está en contra de lo mismo, pues aquí nos tiene a nosotros. No necesitamos tener un partido grande, como dicen por ahí, los grandes lo hacen que la gente vote por ellos. Entonces, sencillamente, no tenemos que esperar a que pasen 20 años, 30 años, ya, nosotros estamos preparados. Usted me ha escuchado a mí hablando, y usted ha escuchado hablar al ingeniero Carlos Peña. ¿Qué más usted quiere? ¿Qué más usted quiere esperar para que nuestro país siga siendo saqueado, para que nuestro país siga siendo gobernado con gente que tiene menos capacidad que uno? Ya, entonces yo me cansé de eso. Y por eso yo quiero presentarme como opción, no quedarme de brazos cruzados, y no voy a ir a pastorear a la alcaldía. Yo voy a hacer mi labor. Eso le iba a preguntar. Porque el que se equivoque, pues entonces va a tener la autoridad, ejerciendo su autoridad. Ahora, el que lo hace bien va a tener nuestro aplauso. Yo tengo cantidad de proyectos que se pueden hacer con el mismo dinero que se está utilizando ahora para cuantas cosas que no se deben utilizar, pero lo que hay que encauzarlo hacia dónde deben causarlo, porque el que hace el presupuesto, ¿sabe quién es? El alcalde. Y se lo presenta al Consejo de Regidores. Ahí sí le gusta a él que levanten la mano. Pero a la hora de entonces preguntarle a ellos qué es lo que necesita la población, porque ellos son los que representan cada uno de sus zonas, pero no lo deja hablar, es él que presenta lo que tiene que hacer. Y ahí vemos números redondos de parques como el Parque de los Jardines, remozamiento 70 millones, el remozamiento del Mirador Yaque, que 30, 50, 60 millones. Entonces usted dice, pero ¿cómo es que es tan exacto que se gasta el dinero en eso? Es porque son estimados y realmente no se está calculando lo que se necesita, y eso es peligroso porque eso se puede prestar a muchas cosas que se pueden determinar a través de auditorías. Y lo que tú no sabes es que yo soy auditor, yo fui auditor de aduanas y también fui encargado de nómina, y yo creo que en esa nómina hay que hacer una depuración y poner la empleomanía de la alcaldía, no con crisis como la gente causa, hay que hacer, las cosas se hacen normal, bien, sin problema, como se hace en una empresa. Con paciencia. El que no cabe, no cabe, y el que cabe, cabe. Finalmente, entonces, sencillamente hacer una gestión excelente. Finalmente, las últimas palabras a nuestra audiencia y al pueblo de Santiago, los municipios de Santiago y el país. Estamos aquí para hacer la transformación que hemos estado esperando por tantos años. Yo he estado en partidos en donde
la gente pues cree en los políticos, pero realmente esta gente nos han defraudado y nosotros estamos acá para hacer la solución. No me llame a mí político, yo soy sencillamente un ciudadano que quiere hacer una función como la que ha realizado en otras funciones públicas y privadas y la ha hecho con excelencia. Yo creo que podemos transformar nuestra ciudad y podemos hacerlo mucho mejor y vamos a darle una sorpresa al mundo entero porque sería una primera vez en que un partido con tan poco tiempo como el que nosotros tenemos gane las posiciones que va a ganar y sencillamente aquí en Santiago se puede hacer el milagro, porque el milagro no es que la gente vote por mí, el milagro es que siga votando por esos partidos corruptos. Aquí está una opción y nosotros nos ponemos al servicio suyo. Lo que usted me dé como ciudadano, su voto, eso yo se lo voy a devolver a usted multiplicado en servicios de países de primer orden, que ya lo tienen países de Latinoamérica, y por los tipos de políticos que nosotros tenemos y de funcionarios, principalmente en las alcaldías, nos mantienen en el subdesarrollo. Gracias, Pastor Samuel. Si Samuel se atrevió, atrévete tú también. Muy buenas tardes, hasta la próxima. Muchísimas gracias.